inmediata. Y el presidente Daniel Noboa declaró este miércoles un estado de excepción de 60 días en las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí por la causal de grave conmoción interna. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. El nuevo estado de excepción, ¿cuáles serían los efectos en la alta criminalidad en nuestro país? Vamos a hablar sobre este tema. Renato, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La declaratoria de estado de excepción en estas provincias por 60 días dará los efectos que al menos propone el gobierno, o seguiremos como hemos estado ya durante varios meses, de estado de excepción en estado de excepción, y hoy por hoy vivimos uno de los años, si no el más violento de la historia. Así es. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la historia, al menos en lo que se refiere a los altos niveles de criminalidad que vive el Ecuador y el incremento de los homicidios intencionales de los últimos 6 años? Es que los estados de excepción por sí solos no generan resultados en cuanto a la reducción tanto de la criminalidad como de los homicidios intencionales. Y hay algunas cifras que precisamente respaldan esta aseveración. La primera es un incremento de cerca del 45% de homicidios intencionales en este semestre del 2025 si comparamos con el 2024. 2024, un año que tuvo una reducción de 14% en comparación al 2023. Para que mires la gravedad del tema, porque hay un proceso de fragmentación criminal que está viviendo el Ecuador. La extradición de Fito tiene también consecuencias en cuanto al incremento de la violencia. Hay nuevos grupos que buscan ocupar estos espacios, lo que genera es un promedio de 25 homicidios al día versus los 17 que se cometían en el 2024. Un análisis aún más preocupante es las masacres que se han visto en las últimas semanas en varios medios de comunicación. Es tan grave la relación en cuanto a las masacres en el Ecuador que el 10% del total de homicidios que se han cometido en este 2025 da cuenta de masacres, es decir, eventos donde más de 3 personas son asesinadas. Esas son las cifras que lamentablemente están caracterizando este 2025 en cuanto a la criminalidad y la violencia en el Ecuador, y un estado de excepción parecería, al menos de lo que hemos vivido en los últimos años, no podría generar resultados. Y no podría generar resultados, como tampoco podría generar resultados ciertas reformas a las leyes. Lo vimos el año pasado, el Código Orgánico Integral Penal, también en algunos casos el endurecimiento de penas, por ejemplo. La situación de la criminalidad, la situación de la violencia, del crimen organizado, los grupos de delincuencia organizada en nuestro país, ¿son un tema de leyes, son un tema de momentos como los estados de excepción o toques de queda? No, ya hay varios documentos y evidencia que dan cuenta que el endurecimiento de penas o el populismo penal no genera resultados para disminuir la criminalidad en el Ecuador. Desde el 2019 creo que el Código Orgánico Integral Penal ha pasado por cerca de 3 o 4 reformas, específicamente el artículo sobre delincuencia organizada tuvo una reforma reciente en el 2023, el artículo sobre tráfico ilícito de drogas también tuvo una reforma, creo que ya ha tenido 4 reformas desde el 2018, y lo que da cuenta es que no es un problema del endurecimiento de penas en el Ecuador, sino cómo se están aplicando estas penas. ¿Qué es lo que le interesa a la Fiscalía y a los jueces y juezas de este país? Lamentablemente solo estamos concentrándonos en la pena como única solución al crimen organizado, sumado a los estados de excepción que incrementa el número de detenidos, pero el Estado hace muy poco para impactar a las economías ilícitas o esa rentabilidad o ese financiamiento que están teniendo los grupos. Y creo que diría el delito de mayor prevalencia o que está generando mayor rentabilidad y mayor impacto para el crimen organizado en el Ecuador ya no es tanto el tráfico de drogas, sigue siendo relevante, pero no todos los grupos pueden formar parte de este delito. La extorsión o la vacuna, sumado también a la usura,
al Chulco, son dos delitos que están generando una rentabilidad muy importante para el crimen organizado. El incremento de denuncias que vemos desde el 2020 sustentan precisamente este problema que está viviendo el Ecuador. Las instituciones y específicamente la policía se concentran uno a uno en la denuncia. Entonces es un sistema que desde mi perspectiva no solo no responde a los problemas actuales de criminalidad, sino que sigue dependiendo de la denuncia individual para generar resultados en un problema estructural de crimen organizado. Y si hablamos de problema estructural, estamos también de alguna forma refiriéndonos a todo un sistema, el sistema de justicia que hemos visto cómo está, cooptado también por el crimen organizado, las fuerzas del orden, cooptadas en una parte importante y preocupante, por supuesto, por parte del crimen organizado. Hemos visto involucrados policías, militares, jueces, abogados. Es decir, la situación nos lleva nuevamente a pensar por dónde puede estar la salida. No es un tema en el que podamos eventualmente confiar en la justicia. ¿Y cuál es el camino entonces? Bueno, hay un elemento muy importante que lo mencionas y es esta depuración o esta necesidad sobre el mejoramiento de controles cruzados que tú tienes de las instituciones de seguridad y justicia. 1 de cada 10 casos, por ejemplo, de delincuencia organizada tenía vinculado al menos un policía en servicio activo en el Ecuador. El caso sobre la venta de municiones que han sido donadas por Estados Unidos, un caso reciente que involucra a 6, me parece, policías en servicio activo, da cuenta precisamente del nivel de infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones. El uso excesivo del procedimiento abreviado, es decir, esa reducción de pena que tú tienes a grandes líderes o personas representativas en los grupos criminales que terminan recibiendo en la mayoría de casos penas de 24 meses, de 2 años, versus un microtraficante que recibe una pena de 10 años, en promedio de 7 a 10 años, da cuenta que precisamente el sistema está altamente corrompido, que no hay una verificación, no hay una política criminal que permita mejorar estos controles y lamentablemente nuevamente estamos generando medidas parches. Esto es una opinión muy personal, donde únicamente estamos mirando lanzando la culpa a otras instituciones y al mismo tiempo estamos dependiendo únicamente de la labor de las Fuerzas Armadas, que es una institución que si bien busca adaptarse a enfrentar estas nuevas amenazas que ellos denominan que es el crimen organizado, es una institución que le va a tomar mediano a largo plazo para adaptarse en este nuevo problema que tienen de seguridad. No es algo que se da de manera inmediata. Y volvemos, Renato, a otros de los temas que fueron o episodios que fueron puntuales. Por ejemplo, militarizar durante un fin de semana Durán, evidentemente bajó la criminalidad, no era para menos, y estaba repleto de militares, ocurrió en Manta también, pero son, como usted menciona, soluciones parche que no nos dan tampoco una sensación ni siquiera de cerca, de lejos, de seguridad a los ecuatorianos. Así es, lamentablemente este tipo de medidas ni siquiera son operativos que están en toda la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Manta, muchas operaciones de las Fuerzas Armadas se concentran en la salida de la ciudad. Entonces, si tú quieres a través de las Fuerzas Armadas incrementar la percepción de seguridad, tendrías que modificar también la forma en cómo realizas este tipo de operativos. Esto es, por ejemplo, una gran interrogante que se da en relación a lo sucedido en Manta. Y el segundo es que, por ejemplo, hay una gran tarea que aún queda pendiente en cuanto a la articulación de Fuerzas Armadas y Policía. 9 de cada 10 homicidios intencionales en el Ecuador se cometen con arma de fuego. En América Latina, la región más violenta del mundo, se cometen 7 de cada 10. Es decir, Ecuador está por encima de esa media. Las Fuerzas Armadas tienen una labor fundamental en la trazabilidad y control de armas de fuego en el Ecuador. Si 9 de cada 10 de estos homicidios se cometen con este tipo de arma, la gran pregunta que hay que hacerse es qué tipo de políticas, de estrategias y operaciones específicas se están realizando en el Ecuador para reducir la disponibilidad de armas ilícitas. Precisamente lo que vimos alrededor de la policía y el caso de corrupción de venta de municiones da cuenta precisamente que ese es un mercado ilícito de gran representatividad en el Ecuador y que ahí requiere una coordinación entre las Fuerzas Armadas y la policía que no depende únicamente de un estado de excepción, ya está facultado por ley para que puedan hacer este tipo de controles entre ambas instituciones, pero no se las hace. Entonces tú tienes este efecto boomerang, diría, de los operativos que sí logra una reducción corta de los homicidios en un fin de semana, pero que te genera un efecto rebote, y estos mismos homicidios incrementan. Quizás el Cantón Durán es el más claro para ejemplificar cómo es el más violento por cada 100,000 habitantes.
Ahora, si hablamos entonces de un problema de institucionalidad, si hablamos de un problema estructural respecto de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad, la alta criminalidad que se vive en nuestro país, volvemos un poco y con esto cierro, Renato, es lo que ya se discutía en el tratamiento de las famosas leyes de inteligencia, de solidaridad, de integridad pública, hoy por hoy ya suspendidas parcialmente por la Corte Constitucional. ¿Era realmente o es realmente un problema de leyes, tomando en cuenta que tenemos lo que mencionaba hace un momento? Para combatir las economías criminales, tenemos una UAFE, tenemos un SRI, tenemos una superintendencia de compañías, una superintendencia de bancos, tenemos información suficiente y posible y capacidades eventualmente o potencialidades para poder identificar esas economías y no se lo ha hecho. ¿Se requerían nuevas leyes? Las reformas legales siempre son necesarias, sobre todo en un contexto de alta criminalidad, donde el Estado tiene que ir adaptándose a este nuevo escenario de violencia especialmente y de rentabilidad de algunas economías ilícitas como la extorsión que estábamos conversando o el tráfico ilícito de armas. Pero ahí la reflexión es si, por ejemplo, la ley de solidaridad, la declaratoria de un conflicto armado interno, logra resolver, al menos desde la perspectiva o el interés del crimen organizado, que es maximizar la renta económica. El crimen organizado funciona como una empresa. La gran pregunta es aquí, si una declaratoria de conflicto armado interno puede reducir la rentabilidad de esa empresa criminal, probablemente la pregunta va a ser, o la respuesta va a ser no. Entonces, en este sentido, las leyes, desde mi perspectiva, no deben estar enfocadas en la declaratoria o no de un conflicto armado interno, o si, por ejemplo, en términos de inteligencia puedes interceptar sin una decisión judicial. Quizás lo que hace falta, por ejemplo, desde mi perspectiva, es un subsistema de inteligencia penitenciario que esté cruzado con controles, por ejemplo, de la Asamblea, y que este tipo de medidas lamentablemente no se lo hacen. El CIES lamentablemente es una institución que tiene altos niveles de inteligencia política, están más enfocados en mirar qué hacen los adversarios políticos. Es parte de la historia de inteligencia del Ecuador, no es algo reciente, pero que este tipo de reformas legales deben mejorar la gobernabilidad de la seguridad, que lamentablemente en el Ecuador todavía no se la termina de visibilizar. Renato, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, hablando sobre los nuevos estados de excepción en varias provincias del país, si esto soluciona o no la situación de criminalidad. De momento, y de acuerdo a las cifras, a la historia, a la experiencia, esto no es así. No obstante, hay cambios necesarios, estructurales y de fondo ya en la institucionalidad del país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.